Perfecto. Bueno, comenzamos entonces. Yo al final, entre tantas idas y vueltas, se me ocurrió bautizar esta conversación American Postmodern, aunque en realidad es un poco, es una instancia que trasciende lo específicamente. Cuando decimos American, obviamente en inglés se está refiriendo al subcontinente norte, ¿no? Básicamente a los Estados Unidos, con la denominación que ellos emplean. No es que yo la acepte, pero es de rigor. El hecho es que uno podría considerar que hacia 1975 había un clima, podríamos decir así, contestatario, bastante difundido en revistas, en publicaciones periódicas en general, acerca de, bueno, y también de bibliografía, ¿no? Acerca de que se había cerrado una etapa, de que se había terminado una etapa, que la etapa de la arquitectura moderna, tal como se conocía su práctica hasta entonces, había llegado a un final. Y por lo tanto, digamos, lo que se iniciaría era una etapa post, ¿no? Ya la cuestión del post había sido empleada por algunos sociólogos, como Alain Touraine, para referirse a la era postindustrial, ¿no? Es decir, la era postindustrial implicaba, digamos, el final de la cadena de montaje fordista, ¿no? Es decir, el comienzo de una producción, lo que ahora llamaríamos customizada, ¿no? Hecho un poco a la medida del consumidor. Básicamente lo que luego se dio en llamar el modelo japonés o el modelo toyotista, de hacer series pequeñas con variedades, digamos, que pudieran satisfacer distintos nichos de mercado. Eso era evidentemente considerado una liberalidad que obviamente estaba también vinculada a un cambio que se estaba dando en ese momento en el capitalismo, tendiente a, digamos, finalizar la etapa que había tenido que ver con un poco las pujas redistributivas, ¿no? Entre patrones, podríamos decir, de un lado, y trabajadores del otro, ¿no? Estas pujas redistributivas que habían un poco sido moneda corriente, ¿no? Desde básicamente la segunda posguerra, cuando comienza la etapa de pleno empleo, yo diría un poco antes, ¿no? En Estados Unidos, cuando se supera, digamos, la depresión económica y comienza la era de pleno empleo, obviamente comienza siempre el deseo de ganar más, ¿no? Evidentemente, ¿no? Con lo cual, digamos, esta etapa redistributiva, que había sido alentada además por el gobierno, o por los gobiernos, no solamente el europeo, no solamente el norteamericano, sino, digamos, distintos sectores del mundo capitalista. No me estoy refiriendo obviamente al escenario comunista, porque eso tenía otras reglas, ¿no? Pero básicamente lo que el Estado promovía esto, porque, digamos, por un lado, generaba una estabilidad social, o sea, esta posibilidad de negociación de mejores salarios, mejores condiciones de vida, un equilibrio más razonable en todo sentido, ¿no? En cuanto a la calidad del ambiente, a la calidad del hábitat, ¿no? O sea, las expansiones urbanas dejaban de ser miserables, ¿no? Sí, no, no se preocupen, ahora vuelvo, gracias, vuelvo a compartir pantalla cuando empiece a pasar. Quería ahora, aprovecho para comentar algunas cosas, digamos, esta etapa, digamos, que en la segunda posguerra es celebrada como una era de progreso, de crecimiento, tal es así que a pesar de lo que fue tan traumática, ¿no? La destrucción de la guerra y la etapa de reconstrucción, los franceses le llaman, por ejemplo, los 30 gloriosos, ¿no? A la treintena que va de 1945 a 1975. O sea, digamos, la etapa entonces, estos 30 años de posguerra, están caracterizados, digamos, por
una etapa de pleno empleo, de ascenso en el nivel de salarios de la población, en una tendencia al equilibrio social, en el sentido de acceso al habitar también, ¿no? Acceso a la vivienda. Es la etapa de los grandes conjuntos habitacionales. Acá en Argentina ese periodo fue inaugurado con la Revolución del 43, de la cual emergió Juan Domingo Perón como presidente 3 años después, y se continuó, a pesar de todas las turbulencias políticas, hasta, digamos, lo que sería la debacle del gobierno, del tercer gobierno peronista, ¿no? Es decir, y el inicio de la última dictadura cívico-militar, ¿no? Pero básicamente esa debacle ya se había preanunciado por el año 73, 74, digamos, ya estaba. O sea que, en definitiva, hay un ciclo que se terminaba. Este ciclo, que justamente había puesto había apostado, ¿no? En términos, como les decía, económicos, al progreso, al bienestar extendido, a un hábitat más accesible para todos los sectores y demás, aparentemente se cerraba. Y de hecho, sí, se cerró, ¿no? Es decir, coincidió con lo que se llamó el estado de bienestar, o sea, toda la capacidad organizativa que tuvieron los estados en Occidente de asistir a las personas con salud, educación, ¿cómo se llama? Pensiones, ¿no? Pensiones a la vejez, pensiones a la incapacidad, a los accidentes de trabajo, o sea, una serie de coberturas que garantizaron un clima de tranquilidad en un mundo en que obviamente estaba, no nos engañemos, estaba con digamos, la amenaza permanente de un tercer conflicto mundial, en la forma de una violenta guerra nuclear, ¿no? Que nunca sucedió, pero que, digamos, tuvo que ver con esa especie de fantasma, ¿no? Que podía estallar en cualquier momento una guerra, y de hecho hubo distintos episodios de guerras de descolonización, como el caso de Vietnam, ¿no? Bueno, Corea primero, Vietnam, ¿no? Etcétera, etcétera. O sea, digamos, no fueron años obviamente de vino y rosas, como se dice, pero digamos, garantizaron una etapa muy sólida. En esa etapa, evidentemente, la arquitectura, que había sido constituida como arquitectura moderna en el periodo de entreguerras y que había tenido, de alguna manera, que lograr ganar espacio, ¿no? en la sociedad, que todavía tenía modelos mucho más conservadores, ¿no? No me refiero solamente a los totalitarismos, sino mismo en Estados Unidos, ¿no? Es decir, las corporaciones económicas, el mismo Estado, ¿no? O sea, piensen que, por ejemplo, todavía en la década del 40 se realiza la National Gallery en Washington, que la hace John Russell Pope, en un lenguaje neoclásico, ¿no? Digno de un siglo y medio atrás, ¿no? O sea, la Galería de Washington podría haber sido construida en 1800 tranquilamente, y se construye en 1941. Lo mismo pasa acá en Argentina, ¿no? Es decir, cuando se construye el Banco Nación, ¿no? En Plaza de Mayo, a partir del año 1938, ¿no? Es decir, o cosas por el estilo. O sea, uno podría decir que la arquitectura moderna, hasta la segunda posguerra, era podríamos decir así, una suerte de cenicienta que la expulsaban cuando querían del salón, ¿no? Y la dejaban un poco ahí para eventos menores. Ahora, después de la Segunda Guerra Mundial, por circunstancias que también tienen que ver con la Guerra Fría, y sobre todo con el hecho que la arquitectura de tradición clásica había quedado pegada, ¿no? Como se dice, al nacionalsocialismo alemán, al fascismo italiano, al franquismo español, ¿no? No menos. Y, digamos, la Unión Soviética, desde que Stalin había vedado y había acabado con las vanguardias en la década del 30, o finales de los 20, más precisamente, justamente
era la arquitectura del totalitarismo, ¿no? Es decir, y ahí hubo una cantidad de autores como Bruno Sevi, ¿no? Que consideró que la arquitectura moderna era la arquitectura del mundo democrático, mientras que la arquitectura clásica era la arquitectura de los regímenes autoritarios, ¿no? Tal es así que a Sevi le resultó como bastante complicado decir, bueno, en el fascismo también existió Giuseppe Terragni, ¿no? Que era fascista, convencido, pero sin embargo un arquitecto moderno. Aunque es un moderno, es un matiz que también Terragni cultivaba de manera bastante ambigua. Bueno, el hecho es que, llegado el caso, la arquitectura moderna pasó a ser la arquitectura de la democracia. Fundamentalmente Estados Unidos la auspició, y ya la venía auspiciando en realidad, ¿no? Es curioso toda la cuestión esta de los paraderos políticos, porque en realidad uno de los primeros personajes que auspició en Estados Unidos la arquitectura moderna fue nada menos que Philip Johnson. Philip Johnson, para 1932, cuando organiza la exhibición Modern Architecture, que después dio lugar a un libro que se llamó El estilo internacional, al poquito tiempo, él recopilaba 10 años de arquitectura europea, ¿no? Básicamente, había también algunas piezas norteamericanas, pero sobre todo era europea. Y él estaba en ese momento militando a favor del nacionalsocialismo, es decir, en una versión queriendo crear un nacionalsocialismo en Estados Unidos. O sea, lo que pasa es que había ahí una fractura entre sus ideas políticas y sus ideas estéticas. Ahora, Estados Unidos, hasta 1945, uno podría decir que la arquitectura moderna fue una cuestión muy minoritaria, extremadamente minoritaria, no estaba ni siquiera representada en las revistas, sí estaba representada a través de las exhibiciones y los catálogos, evidentemente, del Museo de Arte Moderno de Nueva York, que nació justamente para, digamos, educar el gusto en lo norteamericano, ¿no? Eh, Alfred Barr fue uno de los creadores en 1929, y la idea era educar el gusto estético de los norteamericanos y sacarlos de ese provincianismo que tenían, digamos, autocomplaciente, con las cosas más trilladas, ¿no? Y entonces, evidentemente, en esa búsqueda que hace el Museo de Arte Moderno, la arquitectura ocupó de 1932 en adelante una secuencia absolutamente ininterrumpida, ¿no? Y eso está muy, muy bien en el sitio del MoMA, que tiene todos los catálogos y toda la exposición por exposición. Uno puede encontrar una continuidad absoluta de modernismo, que lógicamente cuando se produce el desembarco de las experiencias modernas en Estados Unidos y empiezan a ser aceptadas a nivel de las grandes corporaciones, ¿no? Cuando digo las grandes corporaciones, por ejemplo, me digo, ¿qué estoy diciendo? Que el edificio de la Lever House, ¿no? La Lever es una empresa de productos de limpieza, ¿no? Ustedes seguramente han visto. Hace un edificio que es uno de los paradigmas iniciales de la arquitectura moderna, el rascacielos moderno. Lo mismo la empresa que embotellaba whisky, Seagram, que, digamos, por intercesión de una alumna de Mies van der Rohe, logra que el edificio lo haga Mies van der Rohe, el famoso edificio Seagram, al mismo tiempo. Y en definitiva empiezan a establecer, digamos, el lenguaje de la arquitectura moderna como lenguaje para que las corporaciones se sacaran de encima todo ese ropaje, ¿no? Que Art Deco, o ese ropaje pomposo, ¿no? Decorativo, que tenía, digamos, un anclaje en el pasado, evidentemente, ¿no? Por más que el Art Deco quisiera pretender ser moderno, pero siempre tenía como un lastre, ¿no? de lujo prestado, digamos, ¿no? O sea, toda la arquitectura moderna no, parecía como algo completamente ex novo, como se dice, ¿no? Nuevo, sin historia, sin pasado, ¿no? Ahora, esa cuestión justamente pasa del Museo de Arte Moderno, que era un think tank, como dicen ahora, ¿no? Una usina a partir de las exposiciones y de la gente que se nucleaba en torno a ella, a ser, digamos, una cuestión institucionalizada en las universidades, ¿no?
en el gusto de los poderosos que encargaban estas cosas, evidentemente, o también del gobierno que encargaba edificios y ya en lugar de que el Museo de la Galería Nacional de Washington la haga un arquitecto académico como Pope, no, digamos, lo van a empezar a hacer arquitectos de inclinaciones modernas, ¿no? Como pasa, por ejemplo, con tantos edificios que hace el Estado, ¿no? En la segunda posguerra. O sea, no se trata solamente entonces de figuras aisladas, de fulanito que tiene talento y consigue un cliente, podríamos decir así, abierto de cabeza, sino el Estado, ¿no? O sea, una institución, podríamos decir así, deliberativa, con el Congreso, con un montón de sectores de presión que orientan las cosas para un lado o para el otro, ¿no? O sea, ahí no hay el grado de discrecionalidad que tiene una obra privada, que uno le encarga de una manera y bueno, no, nadie le puede prohibir que uno haga eso, ¿no? Evidentemente. Entonces hace lo que quiere, como pasa con Wright, como pasaba con Wright. O sea, digamos, fíjense que una cosa es tener a Salomon Guggenheim para, como cliente y hacer un museo extravagante, ¿no? En la Quinta Avenida, y otra cosa es tener digamos, el Estado, digamos, la alcaldía de la ciudad de Nueva York, o el Estado de Nueva York, o mismo el Estado federal, ¿no? Entonces, evidentemente, ahí hay una institucionalización de la arquitectura moderna. Entonces, la arquitectura moderna se institucionaliza en Estados Unidos, lógicamente, digamos, dentro de esta, podríamos decir así, política del welfare state, que había, en todo caso, convertido en política de Estado algunos fragmentos de la preguerra que habían estado, como ustedes vieron en el caso de la Siedlungen alemana, que no sé si lo vieron finalmente, pero bueno, o sea, todo lo que es la política de la socialdemocracia alemana, que fue muy frágil, evidentemente, porque duró poco y además fue turbulenta, o de todos los movimientos, digamos, podríamos decir así, de justicia social, como uno le llamaría, en Europa en la entreguerra, sí, que eran, o sea, aislados porque después, al poco tiempo, venía un cambio político y, en cambio, en Estados Unidos se logró que entre el 45 y el 70 y tantos hubiera políticas que también las vemos en Argentina. Cuando uno recorre, por ejemplo, sin ir más lejos, Buenos Aires, y encuentra, por ejemplo, el conjunto como el de Catalina Sur, o encuentra edificios del Estado modernos, etcétera, bueno, no cabe duda que ha habido ahí una aceptación y una consagración de esa arquitectura como la arquitectura más apta para, digamos, resolver todos los problemas del Estado. Ahora, esta arquitectura moderna se basó, como toda la modernidad en general, en cierta represión en sentido freudiano, ¿no? En cierta represión. Y yo creo que en realidad el tema de lo que empezó a emerger en la década del 60, a partir de la figura de Robert Venturi, es un poco lo que Freud llamaría el retorno de lo reprimido, si bien él lo toma en un sentido, o sea, es aquello que fue eliminado de la conciencia, ¿no? Es decir, vuelve, ¿no? Porque, bueno, evidentemente la arquitectura moderna se construyó sobre esta negación, por ejemplo, del ornamento, ¿no? Es decir, el ornato estaba mal, ¿no? Ya lo había dicho y era palabra sagrada, así que bueno, a partir de ahí todos un poco se consideraron que era la voz de Dios, y así como eso, también llamémosle, el decálogo, o digamos, los 10 mandamientos de la claridad arquitectónica, ¿no? La planta clara, la no contradicción, la coherencia, que en cierta medida fueron difundidos, obviamente en las instituciones académicas, o sea, en los cursos, ¿no? De arquitectura, cuando Gropius empezó a dar en Harvard el curso de arquitectura, pero fundamentalmente en toda la bibliografía que fue permeando y diciendo, bueno, tal cosa está mal, tal cosa está mal, tal cosa está mal, tiene que ser así, tiene que ser así. Bueno, ese mundo de reglas de la modernidad es el que Venturi pone en crisis
a partir de sus trabajos, de sus primeras obras, y de un libro que va a ser bastante escandaloso en su momento, que es Complejidad y Contradicción. Yo para justamente mostrarles esto en persona, Venturi ya con su esposa Denise Scott Brown, fueron entrevistados a raíz de la galería, la ampliación de la Galería Nacional de Londres, ya un video que lo han visto ustedes, pero bueno, los que ya lo han visto, lo siento. Vamos a ver un pedacito nada más, muy cortito, donde justamente Venturi, no sé por qué no quiere andar, donde Venturi menciona perdón, voy a hacer un, ¿puedes poner un segundo en pausa, Omar? Así no queda grabado arquitectura, palasmat, etcétera. Pero de todas formas, sí me interesaba, a ver si un poco con el video, ¿no? Entonces, una de los, por ejemplo, de las marcas más evidentes del retorno de lo reprimido fue Le Corbusier con sus conferencias, ¿no? Es decir, cuando él decía liberarse de todo espíritu académico, uno podría considerar, sí, que es fantástico que es liberarse de algo, ¿no? Pero liberarse también significaba negarlo, o sea, no es que lo dejas ahí, sino tacharlo, o sea, cancelarlo, esto no tiene que estar más, o sea, es nuestro enemigo, o sea, la liberación en este caso es Pirri, es como una guerra, es decir, es una liberación de un enemigo que tiene que ser derrotado, ¿no? Es decir, este es un poco el sentido que tiene la arquitectura moderna, es decir, es un sentido, llamémosle bélico, ¿no? O sea, uno tiene que liberarse de algo, pero a partir de derrotar al enemigo, ¿no? No liberarse en sentido de, bueno, dejarlo al otro ahí y uno hacer su camino, ¿no? Pero evidentemente no había lugar para los dos. Es decir, lo que Le Corbusier empieza a entender es que no hay lugar para los dos, no hay lugar para la tradición académica y lo moderno, ¿no? Es decir, obviamente él lo viene a decir de una manera provocativa en 1929 en Buenos Aires, ¿no? Ante una audiencia que obviamente se quedó absolutamente perpleja porque no estaba de ninguna manera dispuesta a liberarse alegremente de todo lo que era el sistema de enseñanza y de valores y de, ¿no? O sea, primero Le Corbusier hacía unos garabatos espantosos, ¿no? Como estos, para burlarse de un virtuosismo gráfico y de un trabajo de control gráfico que era algo absolutamente en el cual los estudiantes entrenaban todos los días de su vida, ¿no? De su carrera, es decir, y él venía a garabatear y a burlarse de todo. Evidentemente, por eso estoy diciendo, aquí hay una cuestión bélica, ¿no? Es decir, primero ironizar sobre el enemigo, burlarse, descalificarlo y decir, bueno, ni bien pueda. Y de hecho, Le Corbusier logró tener bastantes amigos influyentes, como André Malraux, que fue ministro de Charles de Gaulle, un escritor vanguardista, que hizo todo lo posible por, digamos, boicotear la École de Beaux-Arts y por imponer sus ideas arquitectónicas, en ese caso en París, a la fuerza, ¿no? Es decir, pero bueno, estos son justamente para que entiendan un poco este espíritu de lo moderno, ¿no? Que no es algo tan... Es decir, obviamente el libro de Le Corbusier hacia una arquitectura era un libro fundacional y por otro lado recogía una cantidad de experiencias del pasado a su gusto, es decir, estaba el Renacimiento, pero no cualquier Renacimiento, el de Miguel Ángel, ¿no? Estaba la herencia de lo griego, ¿no? Estaba también todo el mundo de la industria, los autos, los aviones, los barcos, ¿no? Etcétera. Y quedaban afuera un montón de cosas, ¿no? Es decir, estaba la arquitectura industrial, los hilos, etcétera, ¿no? Pero era y como les decía, el Museo de Arte Moderno de Nueva York
muy ligado además a Le Corbusier, de hecho le organizan varias muestras, ¿no? Etcétera. Philip Johnson visita antes de hacer la exposición Europa y tiene contacto con todos los arquitectos de los cuales va a exponer sus trabajos. Él y, bueno, y Henry Russell Hitchcock, que es un historiador del arte. De hecho, Philip Johnson era un historiador del arte que luego estudió arquitectura con Gropius, ¿no? Vamos a decirlo claramente. Y entonces esta exposición, que derivó en este conocido libro, se convirtió eso en una Biblia, en un decálogo, ¿no? de lo que estaba, lo in y lo out, como dirían ahora, ¿no? Ahora, es interesante porque el Museo de Arte Moderno no solamente se orientó en un sentido puramente estético respecto a esta arquitectura, llamémosle, de alta gama, porque en cierta medida, fíjense lo que está acá mostrado, es la Casa Tugendhat de Mies van der Rohe, ¿no? Y acá también. O sea, no era una pequeña vivienda, modesta vivienda, era la alta gama de la arquitectura. Sin embargo, el MoMA tuvo, por circunstancias que, bueno, sería largo explicar, una gran sensibilidad por todos los problemas derivados de la depresión en Estados Unidos, ¿no? Y sobre todo, bueno, obviamente, la salida de la depresión, ¿no? Porque evidentemente el problema del housing, o sea, el problema de la habitación, del alojamiento colectivo, no había sido resuelto de manera plena, ¿no? Entonces, una de las cuestiones era mostrar este tipo de inequidades, ¿no? A un público burgués, y obviamente el MoMA está financiado todavía por la familia Rockefeller, o sea, lo cual, bueno, evidentemente no es un museo público, ¿no? Y evidentemente, uno de los intereses que también tuvo el MoMA, esto es para también matizar la cosa, fue la cuestión de este urbanismo de carácter social, ¿no? Es decir, no solamente lo que fue los arquitectos top, en este caso CERT, ¿no? Pero el proyecto que hacen de la ciudad de los motores, ¿no? Lo mismo en Brasil, lo mismo trabajo para las periferias de Chicago, lo que está mostrando es que tanto este es del año 42 como el año 47, hay muchos ejemplos más, intereses por cuestiones que no tenían que ver con evidentemente con esta arquitectura de alta gama. Si bien obviamente, como lo muestra la foto, se buscaban al mejor fotógrafo, no sé quién fue, pero se buscaban al mejor fotógrafo de Estados Unidos para retratar estas cosas, ¿no? En el año 48, aquí Mies van der Rohe, que hacía 10 años estaba instalado en Estados Unidos, dirigiendo el instituto, o sea, la parte de arquitectura del Illinois Institute of Technology, que es el antiguo Armour Institute, y había proyectado el campus. Él es consagrado una gran exhibición, ¿no? Una exhibición inclusive con buena parte de sus proyectos, como el rascacielos de cristal, el pabellón de Barcelona o el desaparecido monumento a Carlos Liebknecht y Rosa Luxemburgo. Es decir, como para, de alguna manera, instalarlo a Mies van der Rohe. Eso fue una idea de Philip Johnson, ¿no? Que era su amigo personal, como para lanzarlo a Mies van der Rohe como el arquitecto de alguna manera, de las corporaciones, porque estar en la vidriera del MoMA no era un tema menor. También otros emigrados, como Marcel Breuer, ¿no? Ustedes saben que había sido parte, era húngaro, había sido parte de la experiencia del Bauhaus, realiza lo que va a ser la primera de las casas en escala natural en el MoMA, en el jardín del MoMA, que va justamente a mostrar lo que tiene que ser la casa americana, ¿no? Ahora, lo que es interesante es que la casa americana que propone Marcel Breuer se va a alejar lo bastante de la estética más radicalmente moderna de los Estados Unidos. O sea, de la arquitectura, perdón, de la arquitectura moderna europea, digamos, de la entreguerra. Piensen que en el año 49 la arquitectura europea estaba enfrascada en la reconstrucción. Olvídense de glamorosas casitas. O sea, los temas eran vivienda colectiva, equipamientos, pero digamos, en 49, salvo Suecia, que bueno, vivía en un mundo aparte, el resto de los países de la Europa continental, Inglaterra, estaban enfrascados
en la reconstrucción, ¿no? Y entonces esta casa, que es una casa suburbana en madera, a mi entender va a romper con esta visión que se tenía de lo moderno tan ligada a esta experiencia de entreguerra como la de Mies van der Rohe, ¿no? En ese sentido, yo creo que Breuer, y eso se nota con el formalismo del Parador Ariston de Mar del Plata, va a ser una suerte de outsider de todo este asunto, ¿no? Es decir, el hecho es que, bueno, aquí está el catálogo, que es magnífico, está online, ahí tienen inclusive el Parador Ariston en Mar del Plata publicado, que era del mismo año, y la casa. Ahora, esto va a inspirar a una serie de arquitectos que están buscando una arquitectura moderna no tan ligada a ese mundo de entreguerras, es decir, a una arquitectura mucho más compleja además. Uno de ellos va a ser Charles Moore, ¿no? Charles Moore, décadas después, en realidad va a realizar este complejo de viviendas que se conoce como Sea Ranch, que tiene como elemento más interesante, primero, bueno, el trabajo con la madera, el entablonado de madera a la vista, ¿no? Característico también de la vivienda de Breuer, ¿no? No sé si alguna foto se alcanza a ver bien o no hay ninguna en detalle, pero bueno, si lo ven en detalle se van a dar cuenta. Este trabajo además con la, la arquitectura de techos inclinados, que había sido, como ustedes saben, el techo plano había sido el techo por excelencia de la arquitectura moderna de entreguerras en Europa. Le Corbusier lo había utilizado solamente en muy escasas ocasiones, el techo inclinado, como en la casa de Errázuriz en Chile. Pero si no, digamos, la política del techo plano era... Y aquí, un poco envalentonado, creo, por esta casa de Breuer, Moore va a proyectar este condominio con una complejidad espacial, además, eh, podríamos decir así, que redoblaba la apuesta de la complejidad espacial de la arquitectura moderna europea, ¿no? Es decir, eran espacios intersticiales muy estrechos y muy sutiles, ¿no? Que venían de otro lado. Aquí está una imagen del Sea Ranch. El hecho es que, bueno, esto tiene que ver con lo que les comentaba, ¿no? El MoMA también fue parte de esta institucionalización de la arquitectura moderna como arquitectura para el gobierno y para los negocios, ¿no? Es decir, superando, acá pueden ver en esta maqueta, dejando atrás a todos los edificios babilónicos, ¿no? Estas torres babilónicas apiramidadas, y optando por los prismas netos y las plantas bajas libres, ¿no? Como lo que había desarrollado Mies van der Rohe en el Seagram, ¿no? Ahora, hay como ciertas señales en ese momento de reivindicación del pasado. Porque por un lado, fíjense, el pasado es visto como algo que hay que superar, ¿no? O sea, a estos edificios, como les decía, escalonados, estos que era el New Babylon, había que eh, contraponerle los edificios, los prismas netos. Pero por otro lado, había muchos de los edificios del pasado que estaban siendo arrasados o estaban en riesgo de ser arrasados, ¿no? Y que había que tenerle una consideración donde ya esta suerte de enemigo al cual había que derrotar, que es un poco la idea que yo les mencionaba de la modernidad más radical, más talibana, podríamos decir así, no contaba, ¿no? Es decir, esa modernidad, digamos, de destrucción del enemigo no contaba. Aquí había como una consideración, bueno, acá se puede ver la gran central que estaba amenazada de destrucción, etc. Pero de hecho, digamos, el capitalismo estaba arrasando, de hecho, Nueva York. En este caso, bueno, estaba todo Estados Unidos, pero básicamente en Nueva York los propietarios del ferrocarril, que es el Amtrak, ¿no? Que tenía la estación terminal en la Penn Station, la demolieron alegremente porque hicieron acá una gran torre de oficinas y un gran estadio cubierto, ¿no? En donde está
la estación, el tren, como ustedes saben, en Estados Unidos es subterráneo, es eléctrico, entonces toda la parte superior de la estación era llamémosle, más retórica que otra cosa. Y por otro lado, hay un rechazo a la política que tanto Le Corbusier como Gideon habían celebrado de la autopista urbana, ¿no? Es decir, la autopista que tenía que entrar a la ciudad para justamente, o atravesar la ciudad en este caso, para poder resolver los problemas de conectividad de la manera más eficiente. Y esta idea, que venía desde la década del 30 siendo festejada, es condenada en los 60, ¿no? Es decir, Jane Jacobs, que si ustedes se fijan, ha habido una serie de caminatas Jane Jacobs acá en La Plata, organizadas por gente del Colegio de Arquitectos y gente de la facultad, tiene que ver justamente con oponerse a Robert Mosey. Robert Mosey fue como el paladín de todas estas autopistas, ¿no? Esto es relativamente reciente, tendrá unos 5 años esta imagen, 6 años, ¿no? O un poco más tal vez. Pero el hecho es que hay una mirada a partir de Jane Jacobs, que era una escritora que empieza a encontrar el valor de los barrios poblados de situaciones diversas y digamos, de complejidad, de la complejidad urbana, contra esta visión muy binaria, ¿no?, de la autopista, que implicaba, bueno, donde se circula no se habita, donde se habita no se circula, donde se trabaja no se habita, etcétera, etcétera, ¿no? Y en ese contexto, Robert Venturi publica, por una vía completamente separada, un libro que curiosamente se lo publica el Museo de Arte Moderno de Nueva York, ¿no? Es decir, el Museo de Arte Moderno de Nueva York, en la década del 60, y esto nos llevaría a hablar mucho, inclusive llegó a promover una exposición que se llamó Arquitectura sin arquitectos, ¿no?, en 1964. Es decir, a valorar toda la arquitectura vernácula que, digamos, no contaba con demasiado entusiasmo más allá de los turistas que tomaban, fotografiaban entornos. Y Venturi, en este libro, plantea lo que hoy llamaríamos la diversidad frente a la visión binaria de la arquitectura moderna, ¿no? Es decir, la arquitectura es compleja y contradictoria por el hecho de incluir los tradicionales elementos vitruvianos de comodidad, solidez y belleza, ¿no? O sea, ya de por sí, según él, la arquitectura es compleja desde que Vitruvio la formulara en el siglo I. Y justamente plantea la cuestión de la incertidumbre, la complejidad, la contradicción. Ahora después vamos a leer la memoria de la casa de su madre, la casa de Anaventuri. Y aquí lo más fuerte es esto: los arquitectos no pueden permitir que sean intimidados por el lenguaje puritano, moral de la arquitectura moderna. Fíjense el calificar de puritano y moral el lenguaje de la arquitectura moderna, ¿no? Y por otro lado aparece la palabra lenguaje. La palabra lenguaje no aparecía hasta ahora. O sea, la arquitectura no era un lenguaje. Comenzó a ser un lenguaje a partir del libro de Venturi, yo diría, y en definitiva se difundió ese término. Ahora vamos a ver por qué, es decir, un giro, lo que se llamó un giro lingüístico, ¿no? Entonces aquí hace como el contradecálogo de la exposición del MoMA del estilo internacional. Prefiero los elementos híbridos a los puros. Justamente lo que el estilo internacional decía era que tenía que promoverse una pureza geométrica, ¿no?, y no una obra ambigua o poco clara. Los comprometidos a los limpios, es decir, comprometidos quiere decir que tiene una serie de aditamentos, etcétera. Los distorsionados a los rectos, los ambiguos a los articulados, los tergiversados que a la vez son impersonales, a los aburridos que a la vez son interesantes, los convencionales a los diseñados, los integradores a los excluyentes, los redundantes a los sencillos, los reminiscentes que a la vez son innovadores, los irregulares y equívocos a los directos y claros. Defiendo la vitalidad confusa frente a la unidad transparente. Acepto la falta de lógica y proclamo la dualidad, ¿no? Bueno, como diría Charly García, say no more, ¿no? Es decir, aquí están con su segunda esposa, Denise Lafolsky,
que llevaba el nombre de Scott Brown, y su libro, publicado, como les decía, con el auspicio del MoMA, va a ser un recorrido por toda la arquitectura, básicamente del Renacimiento, el Barroco, el Manierismo, el Barroco, etcétera, la arquitectura inclusive clásica del siglo XIX, y por la obra de su maestro Luis Kahn, ¿no? Acá la vamos a ver la iglesia de Rochester. Ahora, el tema del lenguaje. Venturi va a ser parte de un grupo muy influido por la semiología en el sentido americano, el estudio de los signos, el estudio de los lenguajes como sistemas de signos y básicamente interesados en el proceso de la comunicación, ¿no? Marshall McLuhan va a publicar una serie de libros, uno de los cuales, uno de los más conocidos es este, ¿no? Comprendiendo los medios, pero básicamente el otro, más, yo diría un poco más provocativo, es el medio es el mensaje. O sea que el medio en el cual uno dice las cosas, digamos, formatea el contenido, le da sentido al contenido, ¿no? Y así vamos a encontrar que la arquitectura va a empezar a ser leída en términos de lenguaje. Y a partir, básicamente, la arquitectura y el diseño, como pueden ver, el diseño en comunicación visual, esto es de nuestra facultad, ¿no? Y, y uno de los historiadores y críticos de la arquitectura inglés, eh, Charles Jenks, va a publicar un provocativo libro y va a acuñar esta categoría postmodern. Es decir, va a ser en el año 75 sumamente exitoso. Y esta categoría postmodern para él va a tener, yo diría, creo que un aspecto bastante revulsivo, que se va a ligar a todo esto que yo les venía diciendo del fin de la modernidad, de este capitalismo donde el Estado jugaba un rol de asistencialista. Porque justamente él va a decir, la arquitectura moderna muere el tal día, tal hora, ¿no? Con la demolición del el bloque de viviendas sociales de Pluity-Go, ¿no? Es decir, ¿qué significa eso? Es que él decía, esta arquitectura no resolvió los problemas sociales. Por lo tanto, digamos, olvidémosla. Obviamente los problemas sociales tampoco le interesaba que se resolvieran de otra manera a James, ¿no? Es decir, pero consideraba que la arquitectura moderna no los podía resolver, por lo tanto había sido incapaz de resolverlos, lo cual es obviamente una falacia, pero bueno, quiso vender esta falacia a todo el mundo. Eh, y en ese sentido podríamos decir así, es lo que diríamos hoy un libertario, ¿no? En el sentido, ¿no? Del actual término libertario, ¿no? Es decir, una persona que consideró, bueno, hay que romper todos los mandatos, todo llegó lo que después otro seguidor de Jenks, Paulo Portuguesi, iba a llamar el fin de la prohibición, ¿no? Es decir, en el sentido que, ustedes saben, la prohibición en Estados Unidos fue la prohibición de venta de alcohol de la década del 20, ¿no? Es decir, por una cuestión puritana, también moral, la prohibición de la venta de alcohol. Entonces, el final del prohibicionismo fue justamente el momento en el cual se levantó la veda. El final del prohibicionismo para Portuguesi coincidía con esta suerte de espíritu libertario, como llamaríamos ahora, ¿no? Es decir, por eso en general el posmodernismo tiene una beta tan áspera y tan ríspida, porque por un lado supone esta dualidad y este esquema inclusivo del cual habla Venturi, pero por otro lado también implica echar por la borda todos aquellos, o sea, acompañar festivamente el final de esta era, llamémosle, del estado de bienestar, ¿no? O sea, piensen que el estado de bienestar fue desmantelado en Estados Unidos, básicamente ya en la década del 70, un poco por Nixon, por Gerald Ford, que fue su vicepresidente, pero sobre todo llegó a su cenit en la década del 80 con Ronald Reagan, ¿no? En Estados Unidos el estado de bienestar fue desmantelado de manera contundente por Margaret Thatcher a partir de 1979. En Argentina, digamos, había comenzado durante la dictadura,
pero fue, de hecho, digamos, desmantelado de manera más contundente a partir del año 89, a partir de la década de gobierno de Carlos Menem, y bueno, y lo que le siguió hasta la debacle. O sea, quiero decir, esa idea de desmantelar todo Estado asistencial fue considerada festivamente necesaria, y la arquitectura que se ocupara de hacerles las cosas a los que pudieran con pagarlas, ¿no? Es decir, tal es así que, digamos, bueno, Venturi tiene una política, o sea, él digo, alguien mucho más interesante, más rico y más sutil que todos sus exégetas, ¿no? Es decir, por eso no hay que quedarse con el Venturi a partir del exégesis de Jenks, sino en todo caso verlo por sí mismo. Esta cuestión del lenguaje y tiene que ver, por ejemplo, con esta reconstrucción que él hace de una, más que reconstrucción sería, esta suerte, en el lugar donde había estado la casa de Benjamin Franklin, en Filadelfia, se hace un museo con toda una serie de elementos que habían, la casa era de madera, se había incendiado, y entonces deciden hacer una suerte de silueta, ¿no? Creo que es en acero, si no me equivoco, es una silueta de la figura de la casa. Esto es una típica operación lingüística, porque en definitiva se basa en lo que básicamente uno diría en la sintaxis, el grado cero de la sintaxis, o sea, no con todo el adorno de la retórica, sino la sintaxis pura que permite expresar ideas, ¿no? Tal es así que inclusive el libro de más notorio en un sentido lingüístico de Venturi va a ser Aprendiendo de Las Vegas, ¿no? El simbolismo olvidado de la forma arquitectónica es el subtítulo que le ponen en la edición en español. Y él lo que hace es una lectura, semiológica del entorno de Las Vegas, considerando que los edificios tienen como dos fases, ¿no? Por un lado, él dice, bueno, está el edificio Pato, que es aquel que expresa como, digamos, su contenido desde su forma, ¿no? Entonces, digamos, no interesa a él. El mejor ejemplo de edificio Pato son los locales de venta de panchos, que tiene forma de pancho, ¿no? En cambio, él habla del refugio decorado. Refugio decorado que tiene que ver con todos los casinos de Las Vegas, ¿no? Que son simplemente galpones que tienen luego una fachada luminiscente de neón, o ahora sería de LED, pero una fachada, digamos, básicamente para impresionar al espectador, que a su juicio son justamente la solución. Cuando él hace el Hall de la Fama, que no lo, o sea, no es proyecto, no se construyó, en realidad es una enorme display en el cual se veían partidos de béisbol, o digamos, se rememoraba a las figuras, grandes figuras del béisbol. Ustedes saben que el béisbol en Estados Unidos implica todo un sistema de colecciones de tarjetas y toda una memorabilia increíble. Y después tras ser un simple galpón, sin ninguna cualidad prácticamente, ¿no? Es decir, esta idea de duplicidad de la arquitectura entre la fachada y el galpón, y hablar de esto del refugio decorado, va a ser una idea que, en definitiva, a él lo van a instalar como un arquitecto, podríamos decir así, muy diferente a lo que era la tradición de lo moderno. Él va a hundir, obviamente, sus raíces en la arquitectura del barroco italiano, pues sabemos que en la arquitectura del barroco italiano la fachada tiene una autonomía respecto al interior del edificio, que hay edificios, ¿no? Por ejemplo, como la San Carlos de las Cuatro Fuentes de Borromini, que la fachada ondulada no tiene ninguna coherencia con lo que está pasando detrás, ¿no? Inclusive una de las cuestiones que van a interesar a Venturi es cómo introducir este mundo, ¿no? Del pop, es decir, este mundo de que los artistas pop estaban llevando a cabo, ¿no? Andy Warhol, Roy Lichtenstein, o sea, Lichtenstein estaba trabajando con obras de arte, obras para colgar en los museos, que eran de los cuadros de los cómics ampliados, ¿no? y pintados, ¿no? Como si realmente fueran un trabajo artístico de alta cultura. Lo mismo la idea de Andy Warhol de pintar
¿no? Minuciosamente y reproducir la lata de las propagandas, digamos, las propagandas de las latas de salsa de tomate, de sopa de tomate, o sopa de vegetales, en definitiva, que producía la empresa Campbell. El hecho es que, digamos, Venturi desarrolló lo que sería todo un espíritu de ironía muy, muy grande. En este caso, ustedes pueden ver una obra del año 75, la casa Blanc Johnson, que el óculo de la ventana es colosal, es decir, está absolutamente desproporcionado a lo que uno esperaría encontrar en un óculo que está en un techo, ¿no? Es decir, es desmesuradamente grande. Es decir, el trabajo que él hace básicamente es un trabajo muy cercano a ciertas operaciones de las vanguardias, aunque obviamente sin reproducirlas. O sea, es un trabajo muy original. Uno puede tener todas las distancias y no acordar para nada con ese grado de operación, pero es una operación original, absolutamente original, ¿no? La casa que hace para su madre, uno diría, ¿por dónde empiezo a contarla, no? Buena pregunta. Él le dedica una memoria que no la voy a leer porque es extensísima, pero de muchas páginas en complejidad y contradicción. Es uno de sus primeros trabajos, o sea, prácticamente precede a un par de años al libro Complejidad y Contradicción. Y uno diría, así, de entrada, en una primera impresión, trabaja con todos los elementos más cotidianos y corrientes que tiene la arquitectura doméstica, es decir, que la ventana de una sala de estar sea distinta a la ventana de un local, seguramente de un toilette, o la ventana de un local que seguramente es una cocina, y que eso no esté sometido a una regla de composición, llamémosle como pasa con la Ville Savoye, que uno tiene una ventana corrida, ¿no? Y esa ventana corrida homologa todo, lo que es un dormitorio, una cocina, un baño, todo. O sea, la ventana corrida, en sentido, en la Ville Savoye, no, acá cada cosa tiene una ventana distinta, lo cual es un grado de, podríamos decir así, de empezar a acercarse a la edilicia corriente, ¿no? Por otro lado, tiene ciertos gestos, ¿no? Como este arco y este dintel, que son un guiño a Kant. Y esto del arco cortado, con el corte, es un guiño también al manierismo italiano, a los frontis cortados, básicamente, ¿no? A los frontis de la arquitectura del siglo XVI. Y también hay un guiño, a ver, la vamos a mirar ahora, a una obra de Louis Kahn, que es el refectorio de la biblioteca Exeter, ¿no? O sea, el comedor de la biblioteca Exeter, ¿no? Que uno podría encontrar en este volumen que sobresale de la chimenea y la pendiente no muy acusada de la cubierta, que esto sería el comedor de la biblioteca, comedor, perdón, de la biblioteca, el comedor del colegio, ¿no? Y lo que es interesante es la planta que él utiliza, es decir, es una planta absolutamente, llamémosle, provocativamente deforme, ¿no? Distorsionada, ¿no? Con estas situaciones que eran características en la École de Beaux-Arts, que era el darle al cielo raso una configuración y al techo otra, ¿no? Y generar un poché, ¿no? Es decir, una serie de trucos que están con una gran complejidad espacial, ¿no? Es decir, en la casa. O sea, sacarle el partido a una pequeña casa. Esto es una idea que también estaba presente en un arquitecto que hoy, este año íbamos a ver, pero al final después nos reprimimos, ¿no? Y no lo mismo, que es Edwin Lutyens, ¿no? Edwin Lutyens es un arquitecto que hacía casas más pequeñas que lo esperable y le ponía toda una serie de laberintos para recorrerla que hacían parecer mucho más grandes. O sea, la casa esta es absolutamente laberíntica, ¿no? Es decir, esta imagen de la chimenea, si ustedes la miran en la planta, corresponde a esta situación, ¿no? Es decir, esta chimenea con esta escalera, por detrás está el ingreso, uno además ingresa con este chanfle oblicuo a una planta simétrica, obviamente no es un sentido paladiano de la composición, ¿no? Sino más vale es tortuoso. Es decir, entonces yo creo que Venturi merece una valorización más allá
de su instrumentalización como parte de esta suerte de posición posmoderna, que además luego fue, el posmodernismo fue, podríamos decir así, politizado, altamente politizado, ¿no? Es decir, como, por un lado, como una posición derechista, neoconservadora, vinculada digamos, a la mentalidad de los neoliberales, que eran neoliberales en materia económica, pero conservadores en materia cultural. Pero por otro lado también el posmodernismo fue visto como una válvula de escape para una serie de cuestiones que la modernidad ortodoxa había puesto en una jaula de hierro, como diría Max Weber, ¿no? Que la había un poco encorsetado, ¿no? En una prisión. Ahora, lo que es cierto es que para el año 75, cuando se publica el libro de Jenks, El lenguaje de la arquitectura postmoderna, había efectivamente un clima generalizado, ¿no? De críticas sumamente adversas a la arquitectura moderna. Peter Blake, que había sido un entusiasta biógrafo de los arquitectos del movimiento moderno, de Gropius, de Corbusier, de Mies, de Wright, etc., publica, ¿no?, un libro que la forma sigue al fiasco, ¿no?, haciendo un juego de palabras con la forma sigue a la función, ¿no?, la famosa frase de Sullivan. Y entonces el subtítulo del texto es ¿por qué la arquitectura moderna no funciona? ¿No? No. Después el otro sería la falla, ¿no? La grieta, ¿no? De la arquitectura moderna, ¿no? Que se publica para el mismo momento, ¿no? Y justamente el basurero de Dios, ¿no? El planeado deterioro, ¿no?, también de Peter Blake, ¿no?, del paisaje americano, que justamente ponía en todo lo que para Gideon iba a ser positivo en el año 42, 43, en su libro Espacio, Tiempo y Arquitectura, que fueron sus conferencias, en definitiva, de 2 años antes en Harvard, lo ponía como ejemplo del horror absoluto, ¿no? Entonces, aquí, en este contexto, aparece una visión, si se quiere, más conservadora, ultraconservadora, de esta cuestión del regreso al pasado, ¿no? Como vimos, el regreso al pasado tenía, ya lo vimos, había una nostalgia por el barrio de Jane Jacobs, había una cuestión también patrimonialista, que es, bueno, ¿por qué no se están destruyendo los edificios más atractivos del pasado en las grandes ciudades, ¿no?, como pasó acá en La Plata, sin ir más lejos, con el mercado, con el Teatro Argentino, etcétera, que fueron demolidos, ¿no?, por decisión estatal. Digo, el viejo Teatro Argentino me estoy refiriendo, ¿no? Y de pronto al director del MoMA, en ese momento a Arthur Drexler, se le ocurre organizar una exhibición en el Museo de Arte Moderno de Nueva York sobre la cuestión urbana de l'École des Beaux-Arts. Él consideraba que la arquitectura de l'École des Beaux-Arts, si bien no enseñaban urbanismo como tal, pero era una arquitectura sumamente, digamos, idónea para construir un entorno urbano, ¿no? Entonces mandan a los scholars, en ese momento David Van Santen y Neil Levine, a París, y se sumergen, porque de alguna manera fue como sumergirse, en los enormes dibujos que a veces medían 6 metros de largo por 2 metros de altura, que hacían los estudiantes para obtener el Grand Prix, esos fabulosos dibujos acuarelados, y también con todas las restituciones que enviaban desde los que obtenía el Grand Prix desde Roma. Con lo cual, en realidad fue un gran show de fantásticos dibujos. Básicamente había fotos de obras, pero sobre todo eran dibujos, gran parte de la exposición, que fueron exhibidos además de manera clásica, ¿no? Es decir, una de las cuestiones también que señala Barry Bergold es que el Museo de Arte Moderno, que siempre se jactaba de hacer, digamos, organizaciones medio neoplásticas, ¿no?, del espacio, ¿no?, con free plan, con el famoso free plan que ustedes estuvieron viendo, armó una enfilada, ¿no?, clasicista, donde colocó en el fondo la estatua, el famoso dibujo de la estatua de Melpomene, que presidía, digamos, la entrega de los trabajos en el École des Beaux-Arts. Y
la revista Architectural Design, que había sido una revista que había promocionado a los Archigram y toda la arquitectura más renovadora, se volvió una revista en cierta medida revisionista, lo que se diría revisionista, no diría reaccionaria, más vale revisionista. O sea, trató de contar una historia con esa suerte de también de cuestión enfrentada, ¿no? Como que había una historia de la arquitectura moderna que había combatido, ¿no? Como decía, ¿no? Al pasado. Ahora no, ahora el pasado que, digamos, tenía que ser reivindicado por haber sido combatido por la otra línea historiográfica. Entonces, eso generó, puso a funcionar las rotativas, como se decía antes, ¿no? A hacer, imprimir revistas, diarios, libros, catálogos y todo lo demás, ¿no? Y luego el tema del clasicismo, como se lo llamó, como no se lo quería considerar que era un clasicismo a la manera del dogma del siglo XIX, empezó a ser un freestyle que abría la puerta para cualquier cosa, ¿no? De hecho, cuando ustedes piensan en el freestyle, clasicismo, pueden pensar en esas torres de Puerto Madero, como se llaman, las torres que tienen un nombre de un pintor francés, Renoirs. ¿Cómo se llaman? Las Ah, Renoir son las... O el edificio que hizo la gente que hizo el Malva, ah, la avenida sí, Figueroa Alcorta, Gran en fin, Burgo. o sea, Gran Burgo, bueno, o acá en La Plata hay algunos esperpentos también de ese tipo, para no quedar atrás. Pero bueno, el freestyle pasó a ser como la versión de este posmodernismo con inquietudes históricas, mm, más, podríamos decir, más degradada, ¿no? Es la que en definitiva ingresó al mundo de los countries, ingresó también al mundo de los shoppings, que justamente en la era neoliberal caracterizó toda la arquitectura básicamente, o parte de la arquitectura, por parte no necesariamente fue el freestyle, clasicismo, a toda la arquitectura, llamémosle, de barrios cerrados, de shoppings, en fin, ¿no? Etcétera. Y en cierta medida, digo, detrás de cada bingo que se proyecta ahora está el libro Aprendiendo Las Vegas de Venturi, ¿no? O sea, no hay bingo que no, digamos, no hay autor de bingo que no tenga algún tipo de... Porque es como que le empezaron a encontrar que hacer un galpón con neón no era nada, nada impropio para un profesional. Inclusive hubo toda una visión antimoderna, ¿no? Es decir, el naufragio como si fuera el Titanic o un barco que se hunde, el naufragio del Crown Hall de Mies. Y, digamos, todo el debate que se dio en torno al legado del Bauhaus, ¿no? Que ahora obviamente en la era del vale todo volvió por sus fueros, ¿no? O sea, hace un par de años, en 2019, cuando se cumplieron los 100 años de la fundación de la Bauhaus, digamos, bueno, obviamente fue, pero la Bauhaus fue durante estos años posmodernos satanizada, ¿no? Tal es así que Tom Wolfe ironizaba acerca de las pretensiones socialistas del Bauhaus, ¿no? Que era una especie de socialismo, hoy llamaríamos un socialismo chic, ¿no? Tal es así que, bueno, la traducción se llamó ¿Quién le teme al Bauhaus feroz?, ¿no? Eh, y apuntó la traducción porque, bueno, apuntó a más, redobló el arquitecto como mandarín, fue agregándole como más, entresacando del texto, cosas como para cargar más el libro, ¿no? Esto de que vuelva el Bauhaus fue en la exposición del MoMA. Susan Steffen consideró que era demasiado fuerte esa exposición sobre el Beaux Arts en el Museo de Arte Moderno, y ese día, el día de la inauguración, preparó ¿cómo se llama? Unos pines para ponerse en la solapa, vamos a ver la palabra, unos pines que ponen en la ropa, que se llamaba Que vuelva el Bauhaus, ¿no? Traigan de vuelta al Bauhaus. Es decir, el tema es que tal vez de estos personajes el más comprometido, y no casualmente, con esta política reaganiana, ¿no? Bueno, Reagan y Bush, básicamente, ¿no? Fue Philip Johnson. Philip Johnson había sido el coautor
con Mies del Seagram. Pero en los años 70 consideró que esa etapa estaba cerrada y que había que volver a los rascacielos, justamente que habían sido los antecesores del Seagram, ¿no? A todos los rascacielos, ¿no? Art Deco y, digamos, de la tradición, llamémosle, más historicista. En este es el famoso baile del Waldorf Astoria de los arquitectos que hicieron los edificios de esa época, ¿no? En el año 31 organizaron un baile de disfraces donde cada arquitecto se disfrazó del edificio más emblemático que tenía. Y Philip Johnson, para no quedar atrás, se puso de sombrero un edificio que, o sea, en definitiva querían recuperar este perfil de Nueva York que estaba completamente arrasado por esto, ¿no? Es decir, perfil de Nueva York había sido sepultado por estos prismas, ¿no? Paralelepípedos derivados de Mies y sus acólitos. Y esta ciudad debía ser cancelada, ¿no? Y toda esta manera de hacer arquitectura debía ser cancelada, y porque había generado ciudades absolutamente anodinas, ¿no? Sin ningún tipo de personalidad y de identidad alguna. Ahora, ¿por qué digo el caso de Johnson es la figura más reaganiana? Porque en la época justamente neoconservadora del neoliberalismo, el presidente Ronald Reagan fue una figura, de alguna manera, que encarnó esta posición republicana. Al lado de Trump era un bebé de pecho, pero bueno, esta posición republicana, podrían decir, sí, más combativa de todas las ideologías de equilibrio social, etcétera, o sea, ligado al éxito empresario, digamos, Y entonces, la revista Time, que obviamente era un vocero cargado de todas estas cosas, ya había publicado, esto en realidad es un poquito anterior a la era Reagan, en enero del 79 estaba todavía el presidente Carter, que era demócrata, pero digamos, los influencers intelectuales decían, los arquitectos norteamericanos hacen las cosas que les son propias, ¿no? Como diciendo, no se tienen que ocupar de otra cosa que no. Y acá aparece Philip Johnson, muy orgulloso con la maqueta de este edificio, que evidentemente es todo lo opuesto al Seagram, ¿no? O sea, en algunos casos uno diría, bueno, quiere ser un monumento, el Seagram también lo era, pero es un monumento que apela a la referencia histórica, ¿no? Y obviamente aquí aparece el edificio que él usa de sombrero acá, ¿no? En el baile de disfraces, que es otra de sus obras, el rascacielos, el Pensacola Place en Houston, ¿no? Que quiere remedar la Torre Victoria del Parlamento británico, como pueden ver, ¿no? Esta figura que acá aparece como un vaquero es Colin Rowe, un crítico e historiador, y con él vamos ya a terminar, un crítico e historiador de la arquitectura muy influyente en la otra vertiente del posmodernismo americano, ¿no? Colin Rowe va a tener básicamente un discípulo americano central que va a ser Peter Eisenman. También va a tener un discípulo inglés que va a ser James Stirling, que ustedes lo han visto. Y Peter Eisenman y el grupo de arquitectos, o sea, con el que más tenía sintonía como su discípulo fue Peter Eisenman, aunque Graves y Watney y Eduk y Meyer, que formaron parte del llamado Five Architects, van a ser también figuras un poco proyectadas por él. Colin Rowe se va a trasladar de Estados Unidos, de Inglaterra, perdón, que era el lugar donde él enseñaba en Cambridge, se va a trasladar a Estados Unidos, ¿no? Tempranamente. Se va a sentar primero en Texas, por eso este sombrero, en Cornell, la Universidad de Cornell, que es donde justamente va a... No, perdón, Cornell, no, Cornell está en Nueva York. En Texas se va a vincular básicamente con estas figuras que luego va con Watney, sobre todo, y a Eisenman lo va a conocer estudiando en Inglaterra, en Cambridge. En Estados Unidos van a armar un grupo en el cual van a participar arquitectos argentinos como Gandelsonas
y ¿cómo se llama? Y su mujer, y Diana Agres. También van a participar dos arquitectos argentinos, Jorge Machado y Rodolfo, ¿cómo se llama? Sí, no, Rodolfo Machado y Jorge Silvetti. Y esta revista que van a fundar va a estar en paralelo al Instituto de Arquitectura y Estudios Urbanos, al IAUS, que aquí está, ¿no? Institute of Architect and Urban Studies, que justamente van a ser de alguna manera, lanzadores de un puente. Yo creo que es un puente muy importante entre la línea italiana que vamos a ver, que van a ver con Fernando Aliata la semana que viene, la línea básicamente de Rossi, con esta línea norteamericana. Ahora, ¿en qué consiste la línea norteamericana? Acá está, bueno, Diana Agres en la foto, la mujer de Gandelsonas, está Charles Watney, uno de los Five Architects, César Pelli, nuestro connacional, ya muerto hace poco, que apoyó este emprendimiento, y Aldo Rossi, ¿no? El arquitecto de la tendencia italiana, ¿no? Básicamente el IAUS consideraba que la enseñanza funcionalista de las universidades era espantosa, que había que cambiarla de pies a cabeza, y, digamos, fomentaron un tipo de workshop, ¿no? Efectivamente, con ese sentido que actualmente se le da, o sea, no de una enseñanza de grado ni de posgrado, sino un sistema, digamos, un poco libre en el cual uno hacía un workshop con fulano, con mengana, con quien sea, y obtenía algún tipo de crecimiento. Acá en la Argentina se lo intentó replicar con la escuelita, ¿no? Entre el 76 y el 81, perdón, 76 y el 83, este libro recoge la experiencia hasta el 81, y aquí estuvieron también vinculados a el historiador Manfredo Tafuri y a una figura muy importante que es Rafael Moneo, ¿no? Un arquitecto español, ¿no? Ahora, Colin Rowe, que había comenzado siendo un discípulo del historiador del Renacimiento Rudolf Bitkover, él publica este conocido trabajo, Las matemáticas de la Villa Ideal, pero fundamentalmente no tanto fue este artículo que quedó sepultado en la Architectural Review por casi 4 décadas, 3 décadas y pico, hasta 1980, no, 1978 no volvió a ver la luz, quedó, como les digo, ahí adentro de una revista que pocos consultaban. Su influencia, como les dije, tuvo más que ver con Stirling por un lado y sobre todo con este Stirling, ¿no? Con este Stirling de intereses paladianos, si se quiere, ¿no? O este Stirling, que ahora después vamos a ver, que es como un collage histórico, pero sobre todo con Eisenman. Eisenman, como alumno, va a hacer creo, 2 largos viajes con Colin Rowe de 2 veranos enteros, ¿no? 60, 61, 61, 62, por ahí. Eisenman tenía 29, 30 años en aquel entonces, y conoce la obra de Terragni. O sea, una de las cuestiones también que Rowe introduce es el interés por esta arquitectura moderna que estaba un poco en las sombras, como les decía. Terragni tenía un paradero político dudoso, o por lo menos negativo para esa época. Había tenido un paradero político dudoso, o negativo, ¿no? Más que nada, y su obra no merecía ser demasiada atención. Colin Rowe, que estaba interesado en estas cosas, que eran estos diagramas, ¿no? Estos diagramas, encontrar el diagrama que subyacía a una obra, empieza a encontrar que estas obras tenían una estructura oculta. Peter Eisenman, como nadie, como alumno brillante, descubre estas estructuras ocultas y empieza a considerarlas que pueden ser la genética de una nueva arquitectura. Aquí ustedes pueden ver también una cuestión lingüística, porque en definitiva hay una reducción como a grado cero de esta arquitectura. La gran diferencia que hay con Venturi es que la arquitectura de Peter Eisenman es una arquitectura casi, llamémosle, del procedimiento, casi, como dirían, se desplaza el sujeto, se destruye el sujeto occidental creador, ¿no? La figura que crea algo, y aparece más la estructura, que es una de las famosas discusiones que tuvo el estructuralismo en aquella época, ¿no? Que era la capacidad que la estructura estuviera por encima de las personas, ¿no? Que fuera algo en la cual las personas
ocupaban un rol marginal. Por lo tanto, su arquitectura también apuntó a una inhumanidad muy grande, ¿no? Es decir, hacer objetos prácticamente de una abstracción rayana en lo intolerable, ¿no? Algunos no, como Richard Meyer siempre apostó por una arquitectura más, un poco más dulce, ¿no? Más dulcificada, y con más coqueteos con la historia, ¿no? Como pueden ver en esta obra del museo, y ni que hablar acá en la Villa de Adriano, pero Eisenman se mantuvo en una posición radicalmente antihistoricista. Tiene el famoso libro El fin de lo clásico, el fin del fin, ¿no? Y inclusive cuando se hizo la exposición de l'École des Beaux-Arts en 1975 en Nueva York, se puso ¿cómo se llama? Lo que se pone en la manga, de luto, ¿no? Un brazalete de luto en la manga, ¿no? Para ir al instituto. Ahora, Colin Rowe, y con esto quería terminar, desarrolló una suerte de mirada sobre la ciudad muy ultraliberal, muy del neoliberalismo, para volver un poco al argumento de hoy. Es decir, la ciudad no la tienen que hacer los planificadores ni los urbanistas. En todo caso, la ciudad sí la hacen los arquitectos a partir de digamos, del montaje criterioso de edificios que tengan algún tipo de identidad, ¿no? Un poco la diferencia cuando decía Venturi. Venturi y Colin Rowe tienen en todo caso una cuestión lingüística muy ligada al significado de las cosas, mientras que, entonces, digamos, todo lo que persiguió Colin Rowe tuvo que ver con esta ciudad del collage, en la que no tenía que ser la ciudad del movimiento moderno, no la ciudad del proyecto de la Ville Radies de Le Corbusier, sino que tenía que ser la ciudad del agregado que producen las mismas fuerzas económicas de la ciudad. Yo creo que en ese sentido uno podría encontrar una cierta relación entre la ciudad collage y leerlo en paralelo con otro libro muy provocativo de esos años neoliberales, que es Delirious New York, ¿no? De Rem Koolhaas, ¿no? En ambos casos hay una intención. Digamos, lo que acá está celebrando es que el orden urbano de Bath, por un lado, tiene una espalda que es un desorden absoluto, ¿no? Es decir, y que en definitiva la ciudad de la Ville Radies es una pesadilla, ¿no? Versalles también, porque hay una idea de control absoluto, y sí, lo que es interesante es el modelo de Roma o el modelo de la Villa Adriano. Y no casualmente Meyer, como hoy los mencionaba, uno de sus discípulos, va a proyectar este Getty, ¿no? Basado en la Villa Adriana. Es decir, no es que Meyer, o sea, Meyer estaba muy ligado a este círculo de Colin Rowe, ¿no? Y evidentemente su elección de la Villa Adriana como modelo, o sea, el anti-Versalles, Versalles es en todo caso el padre de la Ville Radies, ¿no? Y Le Corbusier de hecho celebró Versalles, o sea, Versalles es el culpable de que exista la Ville Radies, ¿no? Y es el culpable de la ciudad de la catástrofe. En cambio, la política del bricolage y la ciudad de la colisión, fíjense, la palabra colisión, uno podría decir que la colisión es una cuestión vinculada a las vanguardias estéticas, pero también es una cuestión política, ¿no? Es colisión de intereses, que digamos, y después, evidentemente, algunas de las salidas que tuvo Colin Rowe no fueron del todo de su agrado, porque Krier quería proponer una ciudad del Estado, una ciudad hecha por el Estado, con una ciudad, no sé si es Estrasburgo, creo, una ciudad, parece que es Estrasburgo, ¿sí? Si no me equivoco. Quería proponer justamente un escenario historicista, y con esto, bueno, un poco el posmodernismo selló su final, ¿no? Es decir, prácticamente todo esto fue barrido, ¿no? Un poco por toda la corriente en los años 90, que después vamos a ver en el último trabajo práctico, fue prácticamente desapareció de la escena. Ahora, no desapareció de la escena del todo, yo creo que en realidad desapareció de la escena del debate, llamémosle más debate académico, el debate
las grandes exposiciones, en las bienales, ¿no? Es decir, piensen que una de las bienales de Venecia fue justamente la que fijó el fin de la prohibición, ¿no? Hoy las bienales de Venecia van por un lado completamente distinto. Entonces, evidentemente, ya nadie podría reinstalar un tema hoy, en las condiciones que estamos, de los años 80, ¿no? O sea, es como que hay una erosión constante, ¿no? Es decir, un desgaste constante, y esto, digamos, en una década fue liquidado, ¿no? Podríamos decir así. En 15 años, desde que el posmodernismo fue bautizado en el 75, a que en el 86, ¿no?, apareciera el MoMA, celebrando una nueva neovanguardia que la llamaron de construcción, esos fueron los 12 años un poco de gloria del posmodernismo, ¿no? Gloria efímera, pero... Ahora, ¿qué queda de todo esto? Bueno, evidentemente yo creo que ustedes pueden hacer un balance. Eh, Queda, por un lado, sacarse la careta de la politización. O sea, todo a partir de ese momento empezó a ser visto como que el modernismo tenía detrás un proyecto político, cosa que antes un poco estaba ahí en las sombras, que ese proyecto político no era necesariamente todo lo bueno que se había autoproclamado, ¿no?, y autopercibido, que era un proyecto que tenía, digamos, en todo caso, una visión de un mundo muy regulada, muy basada en la represión de ciertas cosas. O sea, algunas cosas del posmodernismo uno podría considerar que sirvieron para desmontar un aparato que sin esa visión hoy no podríamos pensar las cosas, ¿no? O sea, yo creo que si no hubiera sido por la manera en que en ese momento se desmanteló una visión muy de hierro, más allá, digo, del posmodernismo como resultado visual, visible, nos pueden resultar espantosas las cosas, irrelevantes, superadas, ¿no?, olvidables, ¿no? Podemos decir, ¿para qué voy a mirar las obras de Venturi si me parecen un asco? O las obras de Eisenman, lo mismo, o las obras de Philip Johnson, ni que hablar. No me interesa nada de nada, pero sí creo que de esto tenemos que sacar algún tipo de momento en el cual se destrabó, ¿no?, un mecanismo que hasta ese entonces era como, obviamente estaba llegando, podríamos decir así, exiguo. Estaba la arquitectura moderna en los 60, 70 ya se estaba como agotando, ¿no? Es decir, se estaba agotando en el sentido que, digamos, había ensayado un poco. Y hoy creo que el problema de la arquitectura moderna es que vuelve un poco a estar en este impasse, ¿no? De volver, o sea, se le volvió a insuflar vida, pero a costa también de un cierto agotamiento, ¿no? Pero bueno, eso es un tema para el último práctico. Bueno, preguntas, comentarios. ¿Cómo va? Hola.